Buenas, gente linda de Red Podcast Family, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más con un tema interesantísimo. Les acompaña Yajaira Rosó y Erili Marmolejos y Diego Jiménez. En este día, señores, tenemos un tema que, aunque creemos que ya el COVID desapareció, realmente no ha desaparecido. El COVID sigue. Lo único es que gracias a las vacunas, que mucha gente hablaba que no, que la vacuna, que yo no me voy a vacunar, gracias a ella, pues no tenemos ese COVID tan agresivo. Ese COVID con esa pandemia que nos trancó, señores, 2020, No 2021. lo recuerdes, por favor. Que tiene secuela para todo el mundo. O sea, todavía tenemos niños de 2 y 3 años que no están hablando y es culpa de la pandemia. El COVID afectó en muchos aspectos. Y quisimos traer este tema porque recientemente salieron unas publicaciones donde hablaba de la afectación del COVID a largo plazo en la calidad espermática. Entonces nosotros dijimos, no, pero ese tema, y más que nos etiquetaron muchísimo. Sí. Ustedes saben que tema que nos etiquetan o que nos solicitan, tema que vamos a buscar los especialistas y vamos a tratarlo aquí en el podcast. Entonces quisimos traer personas especialistas en el tema, ¿verdad que sí, Diego? Claro que sí. Trajimos hoy una colega, una integrante de red de cierta forma. Claro. ¿Cómo que de cierta forma? De todas claro, las porque formas. yo estaba pensando en la neumóloga que va a estar con nosotros hoy en este podcast y también a mi compañera y querida amiga Brenda Rodríguez. Hola Brenda, del hola, Team Brenda. Red. Y nuestra amiga y Colega y compañera de compañera de muchos años. estudios. Digo, de unos años. Como de unos añitos. No te clave el cuchillo ni me lo clave a mí, Yajaira. Esther López, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, quisimos hablar del COVID desde todos los aspectos que Esther, que estuvo de frente en primera línea en la pandemia, nos hable de esas afectaciones sistémicas del COVID y de las secuelas que se están viendo, y entonces tratar con Brenda y con Diego el tema específico de cómo ha afectado la calidad espermática y cómo eso puede influir en el tema de la fertilidad, que es lo que nos compete también. Pues arranquemos. Vamos a ver, Esther, háblanos de esta pandemia. ¿Qué fue eso? Eso fue terrible. Bueno, realmente, como sabemos, desde diciembre de 2019, que fue donde se dieron las alertas de casos en Wuhan, China, fue todo un cambio para nosotros. Ya en marzo la teníamos aquí en nuestro país, pero ya desde esa época veníamos ya preparándonos con la incertidumbre, con un virus muy incierto, muy cambiante. Como sabemos, el SARS-CoV-2 es un virus ARN muy cambiante y que de inicio se manejó como una enfermedad respiratoria. Ciertamente así se presentó, una enfermedad respiratoria, pero a medida que fueron pasando las semanas, fueron apareciendo todos esos otros síntomas, esa cascada inflamatoria, esa afectación de otros órganos, gastrointestinal, cardiovascular, eventos trombóticos, eventos en otros órganos. Y fue realmente muy difícil para nosotros la carga tanto emocional, la carga de trabajo, la carga de hospitalización, de mortalidad, de demanda de pacientes y de miedo, claro, como médico, como persona. Pero nada, creo que todo nos deja un aprendizaje. Realmente seguimos con COVID. Siempre para nosotros es muy importante porque, como yo siempre digo, como recibimos los casos y los vemos día a día en el consultorio, nosotros nunca nos alejamos del COVID. Por eso uno siempre lo tiene más pendiente. Y vamos viendo cómo ha ido afectando de manera general todos los órganos, desde la piel hasta, como vamos a hablar aquí, los órganos reproductivos, tanto masculino como femenino, como sabemos uno más que otro, de manera permanente o no, y que se han ido trabajando en todas las especialidades. Por eso, cada especialidad le tocó un poquito del COVID. Sí. Claro que sí. A veces nos decían, ¿qué tiene que ver el urólogo con el COVID? Sí, hay muchas afectaciones por la parte de urología, donde nada más no está realmente la afectación respiratoria, que si la parte gastrointestinal, que si la neurológica, que si la afectación hasta de una demencia y 30,000 secuelas que ha dejado el síndrome post-COVID, que ahí hay tela donde cortar. Claro. Entonces es muchas las afectaciones de ellos. Nos íbamos un poquito más lejos, hablábamos de ley de conspiración. Cuando decíamos, no, que afecta a la calidad espermática ya. Pues entonces ya, definitivamente confirmado. Quieren acabar con la raza. Sí, porque... pero como pudimos ver, a mí me llegaron casos de pacientes con post-COVID
que tenían una calidad espermática previo a normal y luego que le dio el COVID, porque uno va dando los seguimientos a este tipo de parejas que sí tenían una calidad espermática muy deteriorada. Entonces yo me ponía en contacto con Diego y le decía, Diego, explícame esto. Sí. Yo no puedo creerlo. O sea, el tipo tenía un espermatograma normal y de repente cuando nosotros le hacíamos los seguimientos, los controles o una pareja que vino y que en la pandemia se ausentó y luego teníamos que reevaluarlo, el espermatograma estaba horrible, ella estaba normal. Entonces yo le decía, no, aquí hay algo. ¿Qué pasó ahí? Yo tengo una pareja específicamente en mi cabeza. Ahora mismo la estoy viendo en mi cabeza. Sí, yo creo que es la misma, ¿verdad? Sí. Ya tienen hijos. Ya tienen hijos. Fue la misma. Ya tiene hijos. Este muchacho, muy fisiculturista. Sí, es la misma. Ese muchacho que estaban luchando con un trastorno de infertilidad, que le impuse tratamiento, que llegó un momento que hasta tuve que hacer una intervención quirúrgica y llega de pronto en el espermatograma evolutivo y me dijo, doctor, lastimosamente me dio COVID 2 veces. Wow. Y allí se notaba la diferencia de ese espermatograma, pero la suerte que ella fecundó, porque gracias a Dios de cierta forma es reversible. Y esa es la buena noticia de todo esto, que no es solamente COVID, pero hay una reversibilidad, o sea que se puede echar para atrás esa calidad espermática. Y que al principio estábamos un poco, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, pero ya tenemos artículos que sí certifican que hay cambios y cuáles cambios hay. O sea, que ya ante un paciente así mismo como el suyo, que vimos que al principio tenía un espermatograma bien y que después con cambio, pues entonces, doctor, me dio COVID, pues ya uno sabe. Porque al principio, como dice Yajaira, decía, no puede ser que sea el COVID, pero ya lo sabemos que sí. Y ahí, o sea, esa reversión, ¿es espontánea o hay alguna intervención por parte de urología para mejorar esos parámetros? Sí, bueno, cuando llega el paciente que se le hace el espermatograma, porque según los artículos hablan de que, y las investigaciones hablan de que sí es reversible y que los pacientes que estuvieron en estado grave de COVID, pues entonces sí tienen mayor afectación espermática en la movilidad, en su morfología, porque el COVID no afecta solamente, afecta a las células y a las hormonas que sí se encargan de la formación de los espermatozoides, de la producción de los espermatozoides. Entonces, dice que es reversible luego de que si ya el paciente se recupera y que sí puede tener ya... Porque la ventaja y desventaja, la ventaja es que es reversible en las mismas células del testículo. Y la desventaja es que el sistema inmune o las células que están en los testículos para defender el virus son muy leves, no son tan agresivas para evitar que entre el virus a las células del testículo. Por ende, el virus llega hasta allá, hasta el testículo. Entonces viene la disyuntiva. ¿Cómo es que permite entrar y que no se pueda transmitir mediante un contacto sexual? Y es porque dentro del mismo virus la agresividad se para hasta allí. No sé si me hago entender. Sí. Eso es parte de la inflamación, y que no soy uróloga, Sí. pero tengo que entrar por la parte de COVID y la parte de inflamación. O sea, primero saber que el COVID es un virus, o el SARS-CoV-2 es un virus ARN que funciona multiplicándose en nuestras células. Entra a las células a través de diferentes mecanismos genéticos, se van a producir transcripción de proteínas y se va a crear un nuevo virus dentro de esa célula de nosotros para formar otro COVIDcito, otro SARS-CoV-2 pequeño. Pero entonces esa inflamación va a producir que nuestro cuerpo desarrolle sustancias que van a atacar otros órganos. La ventaja del líquido seminal, que es como tiene que proteger los espermatozoides, que son células vivas, no permite que llegue al interior y que haga daño. Entonces, hay viremia en el líquido seminal. Hay viremia, pero no es una enfermedad de transmisión sexual. O sea, porque no se replica dentro de ahí, dentro de lo que son los túbulos seminíferos o los mismos espermatozoides en sí, las células testiculares. Entonces, eso es muy importante. Pero sí, como dijo la doctora Brenda, en el momento de la inflamación aguda,
donde vamos a tener fiebre. Generalmente en aquellos pacientes que tienen más de 2 o 3 días con fiebres, van a producirse también una disminución de la testosterona, como hemos hablado. A veces el uso, por ejemplo, anteriormente, cuando teníamos COVID más grave, cuando teníamos esa cepa de alfa, beta, gamma, que había mucho uso de esteroides, por ejemplo, ahí se comenzó a producir la disminución de la producción espermática, de la calidad y de la movilidad del espermatozoide. Entonces esos son factores que jugaron como un papel importante, y uno que no se puede quedar, que es el estrés. Sí. Que incluso en las mujeres también, aunque ciertamente, como estábamos conversando ahorita, los ovocitos no se ven tan afectados por lo mismo, porque no se reproduce, la réplica viral no se da de ARN dentro de ellos, pero sí el estrés causó estragos en los pacientes con COVID, sobre todo en la fase aguda. Incluso hasta 6 semanas después se podía ver cambios. Porque eran fases agudas. Tú tienes los esteroides, el estrés, la virulemia o viremia de ese virus. Entonces aumenta la temperatura. Y si aumenta la temperatura, vienen trastornos en la morfología. O sea que independientemente de los pobres muchachitos míos, los hijos de los chicos míos, tienen que recibir tanta agresividad y por eso causa trastornos en ellos. Y como le digo, en principio dije que es reversible, independientemente, siempre y cuando en verdad se elimine el virus. Claro. Y también es reversible porque los espermatozoides siguen produciéndose. Nuevo. Ya cuando el paciente no tiene COVID, pues entonces ya no hay esa inflamación, ya no está la temperatura, ya tenemos el estrés oxidativo, ya tampoco lo tenemos, que eso afecta. Pues entonces ahí sí, con la nueva formación de espermatozoides, ya el paciente sin COVID, bueno, pues entonces por eso es reversible y ya tenemos mejoría en los espermatozoides. Entonces ahí se cae la ley de la conspiración. Ya, ya no quieren acabar con nosotros. Pero es muy interesante porque todo eso que ustedes explican y de forma tan llana que les agradezco para los no neumólogos y no urólogos poder entenderlos nosotros. Yo por lo menos, y también sé que toda nuestra audiencia que no es médico, realmente asustó mucho. Y de hecho, mucha gente, yo veía los comentarios en esas publicaciones que hacían en las redes sociales de que afectaba la calidad espermática, y ya tú te puedes imaginar los comentarios, porque también asociaban a que no era solo la calidad espermática, sino también la virilidad o la capacidad de tener erecciones y todo eso. Entonces, como que confunden mucho esos términos todavía. La eso población. es un punto que está puede. Sí, no, eso es un punto que también hay que tocarlo desde el otro lado, como digo yo, verlo desde el otro ángulo, aunque es temporal. Sí tenemos, como dijo Diego al principio, el síndrome post-COVID o long-COVID, en donde todavía dentro de los signos y síntomas o afectaciones sistémicas que podemos ver están el estrés, la depresión, la ansiedad que queda en estos pacientes, y lógicamente va a producir daños en estos pacientes y alteraciones neuropsiquiátricas como la disfunción eréctil, el poco deseo sexual, entonces la labilidad emocional en la pareja, tanto en la mujer como en el hombre, y realmente sí se ve afectada lo que es la capacidad de, por lo menos, de quedar embarazada de manera espontánea. Y de las erecciones sí puede causar disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque asimismo como afecta en las hormonas que producen los espermatozoides, también puede afectar las hormonas que produce la testosterona, y al bajar la testosterona, pues el paciente sí puede tener disfunción eréctil. Bien. Claro. Sí, Ok. Ya saben. O sea que sí. Que sí, pero que es reversible. Y el ¿verdad? paciente está ¿verdad? seguido en la consulta. Sí, claro. No, en cuanto a nosotras las mujeres, el COVID es un poquito menos agresivo en cuanto a esa parte. En cuanto a la parte de la ovulación y de los ciclos menstruales, no se ha visto gran cambio. Sí, el estrés obviamente lo va a producir, y como comentábamos ahorita, Esther y yo, en cuanto a la ovulación, hay una liberación de sustancias de inflamación que sí van a provocar alteración tal vez en la calidad del ovocito. Pero a final de cuentas, esta paciente con COVID lo último que está pensando es en tener relaciones y embarazarse. Claro. Entonces, en una fase aguda, la paciente está recuperándose del COVID. Pero luego que sale del COVID, ya no es una paciente que va, como el hombre, que va a tener un tiempo para recuperarse de una calidad espermática. La mujer sigue sus ciclos menstruales normales. La mujer se ve más afectada es ya en el embarazo, ya cuando ésta está embarazada. Entonces, yo le comentaba también que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciclos de paciente de in vitro
o ciclos de estimulación ovárica, aquella paciente que va a ser sometida, por ejemplo, a una aspiración folicular, que es una paciente que es bajo anestesia general, o sea, bajo sedación, lamentablemente, aunque esté ya estimulada con todos los medicamentos puestos, estos ciclos simplemente se bloquean, o sea, no se realiza la aspiración porque la paciente, como no es un procedimiento de emergencia, entonces no se hace la aspiración folicular para no poner en riesgo la vida de la paciente. Y que tenga un ovocito con mejor calidad. Exactamente. Sí, porque ya estábamos hablando también de la parte de que en cierto modo, gracias a Dios que el hombre es el que se ve más afectado, pero el espermatozoide es más fácil de estudiar, que tú poder captar un ovocito. O sea, para estudios desde el inicio que se comenzó a trabajar ya 2020, lo que son los daños a nivel celular de manera general. Y sí hay unos estudios en Argentina y en Europa, sobre todo en Barcelona y en España, en Barcelona, sobre el daño en el líquido de ovocito. Ajá. Inflamación, pero realmente no toca la membrana del ovocito, entonces ahí está como digamos a salvo, como dijo la doctora. Y ciertamente yo estoy de acuerdo con la suspensión de los ciclos de fertilización in vitro, o cualquier transferencia o inseminación, porque sobre todo los in vitro, donde el paciente va a estar bajo anestesia, gracias a Dios en la actualidad la mayoría de los pacientes con COVID van a progresar de una manera adecuada, con síntomas incluso muchas veces ni siquiera en vía aérea inferior. La mayoría de nuestros linajes actuales, BB5, B54A, XQB, las cepas que tenemos ahora, los linajes que tenemos ahora, son más predominantes en vía aérea superior y síntomas generales los primeros días, artralgia, dolor de las articulaciones, fiebre, malestar. Pero de todas maneras, tú no estás a salvo de saber cuál paciente puede llegar a una neumonía, cuál paciente va a llegar a una insuficiencia respiratoria, y entonces entrarlo en una sala con anestesia, más la vigilancia que lleva de por sí, más algunas pacientes que hacen algún síndrome posestimulación. Son muchos factores. Y también en el aspecto nutricional hay secuelas que deben ser corregidas antes de que el paciente se someta nuevamente a procesos de fertilidad. Porque sabemos que el sistema inmunológico queda muy deprimido y que entonces se requiere de ese apoyo nutricional para mejorar todo eso con un buen aporte de vitaminas, vitamina C, vitamina D, que de hecho es parte del tratamiento para potenciar el sistema inmunológico, mejorar también, bueno, como quedan también en astenia, o sea, con mucha debilidad, con mucha fatiga, con mucho cansancio, ese post-COVID puede ser extenso y por mucho tiempo sentir todos esos síntomas de debilidad. Se debe mejorar la parte nutricional, la alimentación, dar un adecuado aporte de proteínas, de vitaminas, de minerales, que mejoren el estado nutricional en general y entonces ya continuar luego con ese tipo de tratamientos de fertilidad y para mejorar el sistema inmunológico también. Y que cada quien tiene una variante diferente, me explico. En tu cuerpo una agresividad diferente, el sistema inmune tuyo va a depender. Cada cuerpo es diferente. Entonces, el aporte vitamínico, el aporte nutricional es muy, muy vital. Claro. Para ello. Y zinc también fue parte de lo que se usó el zinc, dentro de los suplementos. Vitamina D, como tú dijiste, permanece. Y pensamos en las vitaminas, pero las proteínas también tienen una importancia porque son transportadores de los antibióticos, por ejemplo. Entonces, si no hay un pool de proteínas adecuado, entonces también puede haber deficiencia en el efecto del tratamiento. Sí, de hecho hay estudios, los pacientes desnutridos tenían una evolución peor. Los pacientes ancianos, por ejemplo, que generalmente son más carentes de proteína dentro de los factores que se investigaron, sí está estudiado. O sea, el déficit de proteína, como dijo la doctora, va a influir. Nuestras células inmunológicas, muchas son dependientes de proteínas. Y entonces es importantísimo tener de forma adecuada ese y en nivel. ese sentido también hemos hablado en otros episodios de que parte del tratamiento para mejorar la calidad espermática son las vitaminas y los minerales. O sea que también por ahí ese aporte va a mejorar, ayudar a que esa reversión sea más rápida. Ok, gracias. No, es que de verdad el COVID ha afectado a mucha gente y principalmente la fertilidad en el hombre. Entonces, para la audiencia, y que quisimos traer este tema de COVID,
queríamos decirle que el asunto de las vacunas y el COVID. Aclara eso, Esther, por favor, te lo suplico. Sí. No, aclara, que todavía se muere una persona de 40 años de un infarto y todavía siguen diciendo, tú ves, por eso fue que yo no me vacuné. No, las vacunas ha sido, o sea, uno de los mayores descubrimientos de nuestro último siglo. Fuera y dentro del COVID, realmente gracias a la vacuna tenemos disminución de las tasas de muerte, de hospitalización, de casos graves, de disminución de la virulencia de las variantes que fueron mortales. Y así como Yajaira dice, ciertamente algunas vacunas fueron estudiadas, sobre todo aquellas dependientes de RNA mensajero, como productoras de trombo. Todavía siguen los estudios, porque sí hay un % muy mínimo que se habla, 0.8, 0.9%, de que puede producir cierto grado de trombosis, pero los efectos benéficos superan por 1000 cualquier efecto secundario de la vacuna, que de por sí, de 10 efectos secundarios, 9 se quitan en las próximas 72 horas. Y son efectos leves. Y en ese punto es importante mencionar, o sea, la vacuna es fundamental y fue fundamental, entiendo yo, también para cuidarnos y no disminuye la fertilidad, que era otro punto. Por favor, como muchas, no disminuye la fertilidad, y en las mujeres sí se está demostrado, puede alterar el ciclo menstrual, puede producir ciclos más largos, ciclos más cortos, pero aún así temporal. 1 o 2 ciclos, generalmente se hablaba hasta un tercer ciclo, pero generalmente sin cambios en la calidad. Y en el hombre tampoco se ha demostrado que las vacunas produzcan cambios en su espermatograma. O sea que entiendo que ha sido lo mejor y tenemos que seguir promoviendo las vacunas. Nosotros estamos a la espera de la vacuna bivalente, que esperamos que llegue en el último trimestre a nuestro país, donde sí va a haber cobertura de los linajes y los sublinajes que tenemos ahora. Sabemos que está en Estados Unidos. Toda persona que tiene su esquema completo, 3 o 4 dosis de vacuna, dependiendo de la edad y las comorbilidades, debe de tener una dosis extra de vacuna, que es dependiente de RNA mensajero. Entonces tenemos que seguir vacunándonos. Es igual que la influenza. Son virus que mutan, son variables, que cambian. Todos los días los virus mutan. Y entiendo que sí, que tenemos que vacunarnos y seguir y evitando todos esos cabos que tenemos ahí sueltos. Sí, sí, mira, es tanto así que la consulta, todo le achacan a las vacunas. Todo es a la vacuna. Que si la gente está falleciendo es por la vacuna. Que si ahora mismo no está fecundando porque es por la vacuna. Que 30,000... A mí no me daba gripe, ahora me da gripe. Ahora no me da gripe, yo no. Por la vacuna. Según yo estaba revisando, en verdad se estudió en Miami, principalmente en una de las renombradas academias, el asunto de un X número de pacientes que se ofrecieron de manera voluntaria que se hicieran un espermatograma antes de la vacuna. Sí. Y después de 90 días se recibieron la segunda dosis y no hubo cambio significativo en los espermatogramas. Y el asunto, ¿por qué fue? Porque se inoculan virus que no están vivos. Entonces, no es porque yo me haya vacunado que tenga problema para la infertilidad. Exactamente. Eso es así. Igualmente, la vacuna COVID en el embarazo. O sea, ese era otro punto. Dios mío. Realmente nosotros somos muy celosos con la vacunación. No pasaba mucho con influenza, no pasa mucho con neumonía. Nosotros, de hecho, mandamos a vacunar nuestras pacientes asmáticas o que tienen una fibrosis quística o alguna alteración estructural pulmonar, por ejemplo, por una neumonía agresiva cavitada o una tuberculosis, que son pacientes de riesgo de tener una neumonía agresiva en embarazo desde el primer trimestre. Si hay alguna situación que no se permite, y ciertamente a algunos ginecólogos que no les gusta, yo en mi clínica peleo porque vamos a esperar a que llegue el segundo. Está bien, si se puede esperar, esperamos, pero las vacunas son indispensables. Y el COVID, la vacuna contra COVID, cualquiera de ellas, tanto dependiente de adenovirus, que la teníamos al inicio, como las RNA mensajero, se pueden utilizar y son seguras en el embarazo. Al contrario, disminuimos riesgo de muertes, de partos prematuros, sí, de desprendimiento de placenta. O sea que realmente vacuna es 1A en todos los sentidos. Sí. Yo conozco gente todavía que no se han vacunado. Sí, claro, todavía. Pero yo conozco mamás que no han vacunado a sus hijos que tienen 3 y 4 años para que no les dé autismo. Dios mío. Ay, sí. Niños sin vacunar contra sarampión, contra poliomielitis.
Es que hay una avalancha Una cultura ahora en las de locura. redes de antivacunas, de conspiranoides y de una paranoia masiva con todos los temas de salud, donde se insulta al médico porque promueve vacunas, que eso es vendiéndose a las farmacéuticas, que, o sea, la preocupación principal del médico es la salud de nuestro paciente. Porque Entonces, le dicen que no se beban la botella. porque le decimos que no se tome la botella a Yajaira, que todavía le están dando piña a Yajaira en los comentarios. Porque ella habla de que las botellas no hacen lo que prometen hacer. Entonces le creen al que le dice que la botella sí lo va a sanar, pero no al médico que tiene los años de estudio. Entonces ese es un tema de nunca acabar. Solamente nos toca seguir educando. Sí, y que conste, nosotros no tenemos ninguna publicidad de ningún laboratorio que nos esté diciendo que se va. No, Para nada. La única publicidad que Para nada. Red Fertility es nuestra única publicidad. Yo creo que la única publicidad es ver la mejoría y la supervivencia que hemos tenido con los pacientes, o sea, y con... No es lo mismo ya usted estar tranquilo de que ya las cepas, las variables son leves a como antes, o sea, realmente... No, de verdad que este tema yo creo que ha quedado bastante claro esas dudas que teníamos respecto a lo que hemos venido leyendo. Y nuevamente yo les agradezco que lo hayan explicado así de una forma tan digerible todos, porque va a permitir que nuestra audiencia salga bien informado de profesionales que estuvieron y que siguen estando en actualización permanente, porque yo sé, Esther, que el COVID los ha puesto a los neumólogos, a los internistas, a ustedes los urólogos, A que todo el también mundo. han tenido, a todo el mundo, a leer y releer y todos los días recibir un correo electrónico con una actualización, o sea, que ustedes viven en actualización permanente. No, con una serie de casos, como estaba hablando ahorita. Sí. Una serie de casos, hay que leer miles de revisiones para uno ver. Y lo que siempre digo en los programas que he ido o en los podcasts que he estado de COVID, lo que se dice aquí hoy, yo no sé mañana. No sabemos mañana porque es un virus muy impredecible que ha cambiado. No es lo mismo yo haberme parado aquí a hablar de COVID en el 2021 que ahora. No, en cuanto al definitivamente. pronóstico, la evolución, la forma en que se comporta, los métodos que tenemos actualmente, la medicación que usábamos, la que usamos ahora y demás. Todo ha cambiado. Así es. Está bien. Nuestra querida Brenda Rodríguez nos va a decir qué podemos hacer para prevenir eso del COVID. Bueno, vacunarnos. Tenemos que tener buena alimentación. Aparte de la buena alimentación, de un momento que sepamos que tenemos COVID, buscar ayuda de un profesional para tener acceso a un tratamiento rápido, nutricional, si es, claro, encabezado por un neumólogo. Y así prevenir de que esos daños en el espermatograma sean permanentes. Bien. Que sabemos que son reversibles, pero que si llega a estado grave, pues entonces es más difícil de que... Claro. Bueno, agradecerles a nuestras invitadas de hoy por tanto conocimiento y bueno, ya ustedes saben a cuidarse, el COVID sigue, tenemos que en lugares de gran concurrencia usar nuestra mascarilla y todas las medidas que ya conocemos de sobra. Sí, principalmente en los centros En los clínicos. centros clínicos. Los centros Sí, clínicos así usan es. mascarilla porque aún persiste el COVID. Hay gente que tiene confianza de que no, yo no uso mascarilla porque ya me cansó, porque me hostiga el uso de la mascarilla. Y a vacunarse. Hay que continuar usando. Y vacunarse principalmente cuando venga esta vacuna. Y el que no tenga el esquema, completarlo, pero realmente vacunarse. Bueno, queremos recordarles que ya Red Fertility está abierto, que estamos funcionando y que estamos recibiendo a todos los pacientes para su evaluación de fertilidad, de ginecología, de urología, de nutrición y psicología, que tenemos un gran equipo capacitado en el área de la fertilidad. Así que pueden visitarnos en la calle Pedro Casado, número 12, en Villa Fresca, en el edificio JM de la Cruz. Y pueden hacer su cita en el teléfono. Yo todavía no me lo sé muy bien, pero... 849-460-3051. Y el 829-896-5000. Nos pueden seguir en las redes sociales, Refertility, RD. Podcast, RD. En Doc Marmolejos. Yajaira Rosó. Neumotips, doctora López, Neumotips. ¿Y tus redes, Brenda? Brenda Rodríguez. Bueno, pues
¿Tú no dijiste la tuya, Diego? Diego Jiménez. Ya tanto sea en los podcasts van a tener más detalles de nuestra ubicación y además de eso de nuestras redes sociales. Les agradecemos que permanezcan ahí pendientes de cada tema. Y allá debajo pueden dejarnos los temas que deseen y aquí lo vamos a poder desglosar. Excelente. Hasta la próxima. Hasta luego.